ya lo sé, ya lo sé. No, el oficio era a 12:30. Está, pero el oficio está para esa hora. El señor periodista está en la sala, espero que informe si van a cerrar el trabajo. Muy bien, reanudamos Bien, la audiencia entonces, vamos, señor fiscal. disculpe la interrupción, la vista ahí me jugó una No hay mala problema. pasada. Decía, venía diciendo que lo que le confiere la entidad de informe técnico es el cumplimiento de los procedimientos y no la mera autoridad del síndico en este caso. Cabe analizar, porque fue uno de los puntos que estaba en debate, cuál era el funcionamiento de la mesa de entrada de la SIGEN, si era correcto o no, si esto pudo explicar alguna de las falsedades que hay. Alberto Lucchesi indicó que la SIGEN tenía buenos controles de registro y archivos, que en precio testigo había procesos certificados incluso, y que había parámetros de control de calidad al respecto. Ignacio Rial, sucesor de Reposo, explicó que la mesa de entradas y salida de SIGEN siguió funcionando como estaba y que el organismo estaba muy ordenado. Esto nos convence de que las fallas que vemos en los documentos no son fallas del procedimiento ni fallas de la tramitación interna de esos documentos, sino que son fallas decididas o irregularidades decididas por quienes fueron llevando a cabo esta actividad. Esta situación, esta valoración de lo que era el funcionamiento de la mesa de entrada se condice con los dichos del propio Reposo, quien el 21 de mayo estimó que toda la firma de su gestión pasó por los controles pertinentes. Yo diría pasaron casi todos. Esta nota, al menos que vemos de él, que la tituló como 347, no pasó por ningún tipo de control y es el corolario del aporte que desde la SIGEN hace cuando habilita y ampara el funcionamiento irregular de ese organismo a partir de un recorte de diario que hemos visto la entidad que tenía. A partir de eso ya pone a disposición del Ministerio de Economía todo lo que necesite para sustentar ese trámite falso. Y ese compromiso del síndico va en directa contradicción con su función, que es la de controlar la actuación regular de la administración pública. En este caso no hubo explicación de por qué su firma en la nota 347 en esos términos, por qué se plasmó de ese modo y en esa oportunidad y con esos términos y con todas esas irregularidades que fuimos viendo en el trámite. Luego, si se consideraba, porque puede ser una posibilidad, de que la actuación de Valdivia Campos en esta actuación había sido defectuosa porque había alguna falla en su informe, lo que correspondía era emitirle una orden de que regularice la actividad irregular o reemplazarlo y que ese trabajo lo haga otro. Nada de esto ocurrió. Respecto a la definición de diversos valores de referencia, precios testigos, entendemos que ha quedado claro a lo largo del proceso. Los valores indicativos son meramente informativos, son los dos informes, o el informe 1 y el segundo que está oculto, que fue dejado oculto, son de esta entidad. Y el doctor Mertequian, testigo especialista ofrecido por la defensa, categóricamente nos explicó que el informe de precio testigo es una herramienta de control. Y esa postura también tuvo el propio Daniel Reposo para fundamentarlo. Si uno compara las tres notas, un poco chico quizás, pero hay notas SIGEN, hay tres en esta causa. Hay una nota que fue pedida por Alfonso el 14 de diciembre de 2009 a las 17:42, que es respondida mediante la nota SIGEN 5067, firmada por Fimonare. Luego hay una nota SIGEN 734-2009 que es suscripta por Reposo, que es la nota falsa. Esa nota supuestamente es respuesta a una nota número 252 firmada por Alfonso y no tiene sello de ingreso. Se puede ver la foja 61. Y hay una tercera nota, que es la nota SIGEN 5259 de 2009, firmada por Fimonare,
también en respuesta a la nota 252 de Alfonso, que sí tiene sello de ingreso del Ministerio de Economía. De esta reconstrucción surge que el primer pedido del 14 de diciembre que le hace el Ministerio de Economía a la SIGEN, que ya estaba trabajando hacía 3 días en eso, es respondida por los canales normales. Lo responde Fimonare mediante la nota 5067. Veamos los números. 5067, unos días después estaban en 5259, había 200 notas en 3 días, y Reposo firma la 734, no tiene nada que ver con ese tipo de trámite, y que no tiene sello de ingreso al Ministerio de Economía. La nota que firmó Reposo no entró por los canales formales del Ministerio de Economía. La que firmó Fimonare el 28, la tercera, que tiene ingreso el 17, a SIGEN el 17 de diciembre de 2009 a las 15:32, en ese caso vuelve a retomar la numeración. Si uno analiza la nota de remisión, la única que no tiene nota de remisión es la de Reposo. Si uno ve los números de nota de estas tres documentos, tienen sello protocolizado, la que firma Fimonare en primer término y la que firma en último término. La de Reposo no tiene sello protocolizado, está a mano. Las siglas son distintas, son iguales en la 1 y la 3, la del síndico es totalmente diferente. El registro SIGEN en las dos notas de Fimonare se indica, una es el registro SIGEN 3408 y la otra 3439, y hasta tienen secuencia consecutiva. En la nota de Reposo no se indica el número de registro SIGEN, esa nota nunca estuvo en la SIGEN. Si uno ve la fecha de la nota de Fimonare del 16 de diciembre, la fecha está puesta con sello. En la del 28 de diciembre está puesta con sello. En la de Reposo está impresa. El 21 de diciembre, pero solo impresa. La nota primera de Fimonare está firmada por Fimonare, gerente. La tercera también, la de Reposo, por él. Las dos notas que entraron a SIGEN efectivamente tienen informe técnico. La de Reposo no tiene informe técnico. No consta qué día se le pidió, ni cómo salió de ese lugar. No lo firma nadie del área técnica. Nunca entra al área técnica la nota que termina en Reposo. No tiene remito, no tiene historia en la burocracia de SIGEN. Es la que está a fojas 66. En tanto, la nota con la que podemos cotejarla es de fojas 54 y 55. La tercera nota es la que nunca entra al expediente, es decir, la tramita SIGEN, la manda al Ministerio de Economía, llega tarde o llega mal, y en ese caso la eliminan, y en lugar de esa es que firma Daniel Reposo. El soporte donde están cada una de estas notas, si uno va a la 5067-2009, está en los libros de SIGEN. La nota de Reposo solo existe en el expediente, no existe en ningún otro lado registro de esa nota. Y la nota de Fimonare está en la SIGEN, pero no está en Economía. Tenemos el aporte preciso y muy evidente en cuanto uno coteja las notas. No hay orden de trabajo, no se indica el procedimiento de contratación, en fin. La nota que firma Reposo es absolutamente irregular si uno la coteja con las dos notas que están suscritas por Fimonare. A partir de eso uno concluye que esa nota no pasó por la mesa de entrada del Ministerio de la SIGEN, y razonamos que el aporte de Reposo entonces fue personal, fue directo a medida de lo que necesitaba Vélez y direccionado como un aporte imprescindible para realizar ese hecho. En el intento de justificar sus conductas, dijo en la audiencia Daniel Reposo que vino una nota a ser suscripta por mí y lo que hice fue proceder a firmar cuando me trajeron el precio. Me pregunté 1000 veces por qué firmé esa nota cuando el cauce natural era que ingrese y egrese por el mismo sector y no pase por el síndico general. Ahí tenemos una confirmación de que el cauce natural de esa nota no era el que tuvo. Eso nos lo confirma el propio acusado en su descargo.
no tiene explicación para saber por qué pasó eso. La explicación que le damos es que fue su aporte criminal al hecho puntual, más allá de poner toda la estructura al servicio del Ministerio de Economía. Lo cierto también es que lo que se informa en esa nota 734 no estuvo regido por ninguno de los procedimientos estandarizados de notas testigos y no existen, concluimos, 2 notas 734. Existe una sola y está firmado por Bottoni. La otra es un número adoptado al azar o por ocurrencia simplemente, pero no es una nota SIGEN 734. Alberto Lucchesi dijo que la nota 734 que buscaban en el allanamiento firmada por Reposo en diciembre de 2009 no estaba. Por el contrario, había una nota firmada por Bottoni, tampoco existía hoja de ruta, no se podían enumerar a mano las notas, la numeración era única, porque la hacía la coordinación de la mesa de entrada, y cuando vio la nota dijo, con seguridad eso no pasó por el archivo de mesa de entrada, ya que ahí se hacía un control formal y eficiente. Bottoni dijo pudo haber un error de duplicación de notas. En ese caso, cuando eso ocurría, le ponían la sigla bis y con eso se salvaba. Esto no ocurrió en este caso. Y Lariguet recordó en oportunidad del primer allanamiento que trataron de localizar la nota 734 firmada por Reposo y la nota del 734-2009 no correspondía con la fecha que había sido consignada en el pedido. Buscaron en el sistema, en los archivos, en los biblioratos y no la localizaron. Es decir, esa nota, insisto, fue o diseñada por él mismo en algún ámbito ajeno al control del organismo o directamente realizada en el Ministerio de Economía en función de los datos que necesitaban y con fuente en lo que estaba hecho medida. En cualquiera de las dos circunstancias nos lo confirma porque ni sale de la SIGEN ni entra formalmente a Economía, simplemente cae al expediente esa nota. De la SIGEN, insisto, no surge el libramiento de esa nota, fechada el 21 de diciembre, y surge que un número con una nota con ese número fue fechada el 10 de marzo de 2009, o sea, al principio del año. Allí simplemente se diseñó a medida y se la agregó. Cuando se intentó buscar la respuesta real al segundo pedido que hace el Ministerio de Economía formalmente, se fue al Ministerio de Economía. Allí hay una constancia de los dichos de la directora de Mesa de Entrada de Notificaciones, quien manifestó que cuando entra una nota se le coloca un sello redondo fechador y que no se obtuvieron actuaciones relacionadas con los remitos SIGEN 5259 de 2009 y 734 de 2009. Esto es, una llegó directamente al expediente, la otra fue eliminada, la 5259 fue eliminada. Esa nota existía, saltó el ingreso propio de esa nota, no fue agregada al expediente, fue trabajada por personal técnico del área de precios testigos, fue suscripta aparentemente por la gerente Fimonare y esa fue sustituida por la oportunamente firmada por Reposo. Esa nota señalo que está en la caja identificada como 4 en la documentación aportada por Valdivia Campo. Mencioné antes que iba a ser seguramente cuestionada la actuación de Valdivia. Real, en el ejercicio de la sindicatura, inició un expediente administrativo y en lo que aquí interesa al respecto concluyó. De su análisis advertimos que por memorando 42-2016 la Gerencia de Asistencia Técnica y Proyectos Especiales resolvió que los procedimientos aplicados por el ingeniero Valdivia Campos se adecuaron a la normativa vigente en la materia. Resolución SGN 7905 y 85-2007. Suscribieron Navarro y Marcelo Domínguez de la Gerencia Técnica y Proyectos Especiales. Y eso, insisto, es previo a conocer que esta decisión es previo a conocer que en el reemplazo de esa nota habían insertado una firmada directamente por Reposo, lo cual esta conclusión elimina categóricamente que la mala actuación de quienes actuaron en los informes hayan posibilitado la elaboración de un informe para sustituirlo y de ese modo remendar una actuación defectuosa. Está avalada por la propia entidad. Por otro lado, en esa tercera nota, en la nota de Fimonare,
surge que la nota 5259 de fecha 28 del 12, por la cual se remite un informe del área técnica fechado el 18 de diciembre, en relación a la subasta del 22 de diciembre, está fechada por Fimonare el 28 de diciembre, pero Fimonare, conforme está acreditado en la causa, desde el 27 de diciembre, un día antes de suscribir esa nota, no estaba en el país, estaba en Italia y regresó recién el 21 de enero de 2010. Entonces, esa nota tampoco pudo ser suscrita, al menos en esa fecha, por Fimonare, no estaba en el país. Y al momento de ser supuestamente firmada por Fimonare, la subasta ya había pasado, ya habían pagado incluso. Y lo cierto es que a partir del manual de procedimiento PR 003-1 queda claro que el Síndico General de la Nación no puede emitir los informes técnicos salvo que él mismo haga los procedimientos. La vocación posible como síndico tiene como límite la emisión de informes técnicos, sea jurídico, contable o de cualquier otra índole, menos la nota esa que vemos en el expediente. Real dijo que nunca firmó precios testigos, que es responsable de cada área. Lucchesi dijo que el síndico tiene facultades para hacer esa nota, pero él le diría que no ponga un solo número sin el respaldo de un informe técnico. Esa es la actuación simple que corresponde más allá de todos los manuales y demás. Si no hay respaldo técnico, el síndico no puede poner ni un número. Y para esto señalamos que si bien llevaba poco tiempo, pocas semanas en la SIGEN, o apenas un mes, es alguien que integró el organismo desde 1988, como nos contó. Previo al ingreso a la SIGEN, en septiembre de 2009, hasta ser designado síndico, Reposo era el auditor interno del Ministerio de Economía. Es decir, al momento de los hechos investigados, tenía facultades él mismo también para conocer cómo tramitaban los expedientes en el ámbito de economía, para supervisar y controlar el expediente. Y conocía también, obviamente a partir de este cargo, el modo en que tenía que desarrollar su actividad en la administración pública. Nos han explicado el ex síndico Real, cuando le preguntamos por estas unidades de auditoría, que estas controlaban la gestión del ministerio, hacían la planificación y controlaban expedientes. Dependían de la máxima autoridad del ministerio, de Amado Boudou. Es decir, hasta el momento en que es síndico, la dependencia anterior de Reposo era el propio exministro de Economía. Y esto nos explica también el motivo por el cual alguien con ese rango y con esa autonomía y con esas funciones se suma a un hecho de tamaña realización. El propio Daniel Reposo nos dijo que el vínculo con Boudou, quien lo había designado en ese cargo de auditor, obviamente, se evidencia en su declaración cuando reconoció haber trabajado codo a codo en ANSES y en el Ministerio de Economía. Es decir, se trataba de personas que tenían pleno conocimiento, una había sido designada por la otra y luego la promoción de una de ellas hacia la sindicatura de General de la Nación. Cabe preguntarse si la actuación de Reposo puede ser interpretada como negligente. Entendemos que no. Actuó específicamente a requerimientos de las autoridades del Ministerio de Economía, colaboró con intención para que se lleve a cabo la maniobra, conocía acabadamente los procedimientos, los controles y se apartó de ella. No era un novato, no era un ingresante, tenía muchos años en la SIGEN, en la auditoría interna del Ministerio de Economía, y es otro de los que hace un aporte propio de su especialidad. El aporte que hace es típico de la especialidad del Síndico General de la Nación. Esa nota, que es el documento falso, donde él aporta, traduce su aporte, su participación necesaria, no cumple los estándares normativos de la elaboración de informes de precio testigo. En términos de naturaleza jurídica es inclasificable, no es una nota, no es un informe, no fue confeccionada por un funcionario técnico, no tiene documentación de metodología de trabajo, no se pudo determinar la forma en que él accedió a esos valores,
carece de la estructura propia de una nota, no menciona el expediente, no adjunta informe técnico, no tiene orden de trabajo, no tiene historial, no sabemos cuánto se trabajó, ni las fechas de protocolización. No es posible construir una vía legítima o legal de esa nota, no tiene ruta. Nunca apareció la nota firmada por Reposo en la SIGEN. La nota tiene fecha 21/12, puesta, impresa ya, cuando quien debía ponerlo era la mesa de entrada. Tenemos por probado que no podían existir dos notas con la misma numeración, ya que la numeración era única. No estuvo protocolizada ni enumerada en mesa de entradas. La nota 734 real es otra, está suscrito por Bottoni. El número que rondaba en diciembre de 2009, la nota rondaba los 5.000, no los 700 y algo. La nota 5259 nunca fue incorporada al expediente y es la que desaparece del Ministerio de Economía. Iba dirigida a Benigno Vélez, quien tenía en su ámbito el dominio del hecho. Esto también nos reafirma esta circunstancia. Y insistimos, no sabemos de dónde sacó esos precios, que es el procedimiento que está. Indudablemente lo que actúa Reposo es la finalidad de otorgar una respuesta requerida con el contenido requerido y en tiempo fijado en función de esa supuesta subasta, para hacer un aporte así, mediante la falsificación de un documento, al hecho de Vélez. Esta actuación, insistimos, fue coordinada y en lo que hace al perjuicio, obviamente está, por un lado, el propio Benigno Vélez nos mencionó en su declaración indagatoria que por la confección de la nota de precios testigos el Ministerio pagó 14.050 pesos. Reposo en su indagatoria el 21 de mayo dijo que el servicio de precios testigos traía dinero. Hay un expediente en la causa, expediente de auditoría 1/2010, donde el precio de ese servicio de precio testigo ronda los 9.000 pesos, lo que nos da verosimilitud de que el Ministerio de Economía haya pagado esos 14.000 pesos. Y por otro lado está la malversación de todos los fondos asignados por el Estado para tener en pie un servicio de precios testigos de aproximadamente 15 personas, según nos dijeron los testigos acá, que el síndico por voluntad propia deja absolutamente de lado y firma las notas con los números que sabemos, no sabemos de dónde saca. Pasando por algunas de las defensas, que no tienen efectividad alguna, dijo si se suscribió esa nota fue básicamente porque fue después de horario. El después de horario no explica absolutamente nada de por qué esa nota fechada como 734 aparece de ese modo en el expediente. Y dijo luego, la prioridad que teníamos era entregar el informe. La prioridad o la urgencia, el apuro, lo que sea, no puede justificar una actuación irregular de ese modo. También mencionó que la pudo haber suscrito él o la suscribió porque el personal estaba de vacaciones o porque la firmó después de horario, lo propio. Son procedimientos, hay manuales que establecen los procedimientos, no se cumple nada de eso. En lugar de eso, lo que se ha hecho es suscribir una nota a medida de Benigno Vélez en ese expediente. Y por eso entendemos que su participación está reforzada, en tanto declina todos los controles, deja de lado procedimientos y se dedica a aportar, primero a habilitar los cursos informales dentro de la Sindicatura General de la Nación, a hacer los aportes documentales precisos y, en definitiva, a partir de la vinculación que había tenido con el Ministerio de Economía, claramente en consonancia con las máximas autoridades de esa repartición. Por último, en el caso de Fernando y Guido Guidi, hemos ido repasando los fundamentos por los cuales vamos a solicitar su condena. Está probado en la causa que Fernando Guidi era el presidente de esa sociedad anónima. Hay un acta de asamblea número 45 del 27 de abril de 2009, está foja 788, un informe de la Inspección General de Justicia de foja 786 y que el vicepresidente era Guido Guidi, también acta de asamblea 45, informe de la Inspección General de Justicia. Ambos participan de los hechos, sin sus aportes no se realiza el hecho tal como está plasmado en la documentación.
Ambos decidieron asumir como co-contratante del Estado de la administración pública en condiciones absolutamente irregulares. Esto es una maniobra en lo comercial que excede el giro ordinario que pudo haber tenido una concesionaria de auto, aún con ventas colectivas o corporativas de autos. Son cómplices plenos, partícipes necesarios, ya que los términos en los que ellos acordaron y realizaron son términos que acordaron libremente. Adecuaron la oferta a partir de datos que solo estaban en ese expediente, y hay una necesaria coordinación en inicio personal de Guido Guidi a partir de gestiones ante el ministro de Economía de entonces, y de, insisto, personal en el caso de Guido Guidi, luego después con firmas en el caso de Fernando Guidi, y del personal a su cargo, ellos personalmente y personal a su cargo, sobre todo el caso de Goni con la remisión de notas para adecuar al trámite administrativo. Son quienes proveen los autos, compaginan con el personal del Ministerio de Economía toda esa historia imposible de la publicación, y hubo una adaptación no casual a este requerimiento, por el monto, por el tipo de vehículos, por los plazos. Se constituyeron o prefirieron adoptar el riesgo de asumir consecuencias penales a cambio de ser proveedores privilegiados del Estado. Con respecto a Guido Guidi, vamos a mencionar que ante maniobras también típicas de negociaciones incompatibles con la función pública, se encuentra procesado por la venta de Volkswagen Amarok al Ministerio de Agricultura, un tiempo después de estos hechos. Es decir, hubo ahí también un direccionamiento. Ahí tenemos una continuidad en lo que son cuanto menos las confluencias con ministros. Allí también está procesado el entonces ministro, quien era ministro Jaguar. Hay una confluencia con autoridades de rango ministerial para la consumación de delitos en cuanto a hipótesis en ese caso, y en este caso confirmada. Y en este sentido remarcamos que el acceso que estos empresarios tenían que tener para consumar estos hechos solo podían ser asegurados por o el secretario legal y técnico en lo formal, y en lo político institucional por el exministro Boudou. No nos consta que haya sido Vélez ese funcionario que accedieron, sin embargo tenemos el respaldo de asegurar el hecho mediante el encuentro que no está debatido entre Guidi y Boudou. Esa maniobra de sumarse, de aportar al hecho necesariamente les implicó un movimiento societario de relevancia por los montos, por las implicancias políticas, comerciales también, de verse involucrado en hechos con figuras políticas, pero a la vez un posicionamiento privilegiado de su comercio, de su empresa, basado en acuerdos ocultos con funcionarios que luego lo iban compaginando en el expediente. Implicaba la compra, o sea, la venta, que Guido Guidi venda estos 19 autos, les implicó una inversión por parte de la firma. Dedicaron actividad de empleados, adquirieron los vehículos, se adecuaron a las notas, cosa que no es típica en absoluto, no es propia de una concesionaria, y seguramente para aminorar ese riesgo iban tratando de adelantar la mayor cantidad de pasos posibles en cuanto a registrar la preventa, obtener el compromiso de que el pago se iba a realizar más allá del trámite del expediente, y finalmente logran que la administración pública les pague antes de entregar los autos. Eso es un logro insólito en la administración pública, en el ámbito de la contratación pública. Cobrar antes de cumplir el contrato es un logro sí privilegiado. La actuación personal en el expediente la vimos a fojas 80 en el caso de Fernando Guidi, quien suscribe en carácter de presidente, es decir, no se trata solo de un presidente formal de la sociedad anónima, sino que es quien suscribe la nota para que se autorice la acreditación de los pagos del Tesoro Nacional en su cuenta bancaria, y insistimos, no sabemos de dónde sacó ese formulario, entendemos que es una más de las coordinaciones con el resto de los funcionarios. Lo cierto es que es él quien lo menciona. En el caso de Guido Guidi, tuvo dos participaciones. En la etapa de formación y cierre de este acuerdo, en el encuentro con Boudou, y luego en el depósito de los cheques, lo cual lo pone obviamente en contacto directo con el núcleo de la maniobra, tanto en su gestación, en su ejecución, como en su resultado. Las implicancias de la fotografía ya la hemos, y la ubicación del rango temporal ya lo hemos hecho.
tuvo en sus manos también los cheques antedatados, en el caso de Guido Guidi. Fue ubicado Guido Guidi por Greco, Sarubi y González como quien manejaba el giro de la empresa, iba a las reuniones de concesionarios, estaba más cerca del concesionario, manejaba todo, las decisiones pasaban por él y ninguna de estas circunstancias obviamente excluye la participación de Fernando Guidi. Que haya alguien que encabece estas dimensiones de una sociedad, en modo alguno excluye a quien tiene mayor rango formal por la presidencia y que luego efectivamente la ejerce en un trámite oportuno, muy preciso, con cuestión de minutos, en la oportunidad precisa para destrabar el trámite de ese acuerdo de junio. Respecto de sus indagatorias, han dicho que los que fueron vendidos por un precio debajo del precio de lista. Tenemos que no es una circunstancia que haga la acusación en los términos que está planteada, que no fue amigo de Vudú, lo cual tampoco está en cuestión, que fue para recibir un incentivo de Volkswagen y reducir stock, eso lo hemos refutado. Y luego refirió que él no podría conocer el trámite del expediente, y hay una parte que es cierta, que no podría, pero efectivamente la conoció, si no hay modo de llevar a cabo tamaña sincronización precisa de los movimientos. Respecto a que no conocía a Vudú o no era amigo, bueno, el conocimiento está materializado en la foto. El stock ya fue rebatido, y en cuanto a Fernando Guidi, dijo que no fue amigo ni conoció a Vudú, esto no está en cuestión, que no obtuvo beneficio alguno, ahí disentimos. Si uno resta, ve a lo que vendió el auto y lo que lo compró, hay un beneficio económico, fue una venta onerosa, indudablemente, sobre todo en los autos de mayor gama, de gama más alta, ahí la ganancia es mucho mayor. Y luego dijo que no conocía el trámite del expediente, lo cual ya está también refutado. Por último, en cuanto a mensuración de la pena, alguna precisión sobre la escala individual de las penas. A ver, previamente, respecto, de las figuras penales, entiendo que se han ido desarrollando la del 265. Allí diré brevemente que esta figura tuvo poca aplicación hasta los años 80, hasta fines de los años 80, cuando Marcelo Sanzinetti publica un artículo analizando justamente las negociaciones incompatibles. A partir de ese momento, hasta ahí se tendía a suponer que era un delito que tenía que ser con un funcionario de los dos lados del mostrador, dicho rápidamente, un funcionario que incluyera un interés por estar del otro lado, atrás del co-contratante. Sanzinetti los pone en sus justos términos, y a partir de ahí la aplicación de esa norma, lo que está claro es que es el abandono de la imparcialidad que debe tener la administración pública cuando lleva adelante los procedimientos administrativos, en este caso de contratación. El beneficio económico o no, es claro, acá hay beneficio económico, eso no hay duda, no está en juego el perjuicio en sí de la administración pública, y es un delito propio de los funcionarios públicos que se centra en el verbo interesar, el funcionario que se interesare en demás, y siempre está en juego la desviación de poder. Se ha debatido alguna vez si un particular podría participar de este tipo de hechos. Es indudable que sí. De hecho, en el juicio y fallo de la causa Chicone hay particulares condenados por participar en este tipo de hechos. Y hemos aclarado a quién consideramos autor y a quiénes partícipes de ese hecho. En cuanto al otro delito que está en análisis, el uso del documento público falso respecto de la nota numerada como 734, es un documento público porque está agregado al expediente administrativo y se procuró, mediante su falsificación, dar la apariencia de legalidad al trámite que se llevaba a cabo en las sombras. Que ese documento se utilizó fue inmediato, hemos analizado la oportunidad. No hay, entiendo, mayores discusiones al respecto. Fue la finalidad de cumplir con un aporte
que necesitaba la administración pública, y eso lo decidió libremente el síndico general de la Nación de entonces, y es indudable que eso causó perjuicio a la administración pública, primero porque el Ministerio de Economía tuvo que pagar por ese servicio, y luego por lo que implica de distraerla, o sea, omitir la acción efectiva de los organismos creados a esos efectos. En cuanto a la participación de Amado Boudou y Fernando y Guido Guidi en el uso del documento público falso, la Fiscalía no va a continuar con la imputación en orden a ese delito, respecto a ellos dos. Entendemos que si bien han colaborado activamente tanto Fernando como Guido Guidi con los trámites del expediente, sus aportes puntuales fueron para realizar la maniobra y no participan de la maniobra que en paralelo al mismo tiempo realizan Vélez y Reposo. Y lo propio ocurre con Boudou, como ya hemos analizado. En cuanto a la mensuración de la pena, que nos señala los artículos 40 y 41, vamos a tener en cuenta las circunstancias personales de cada uno de los acusados, sus condiciones socioculturales y económicas, la condición obviamente de funcionario público está contemplada en el artículo. Hay allí una gravedad obvia de la profusión de conductas que fueron necesarias para realizar este hecho. Eso está indicado en la norma con los medios implementados para consumar el hecho. Vamos a señalar también que en el caso de Amado Boudou posee estudios universitarios completos, estudios de posgrado incluso, han ocupado cargos de máxima jerarquía política e institucional. Lo propio ocurre con Benigno Vélez, otro universitario también con cargos muy importantes. Daniel Reposo, lo propio, en el mismo sentido. Por su parte, en el caso de Guido Guidi, también con estudios secundarios completos. Fernando Guidi, lo propio. Entendemos que hay allí lo sustancial de estas conductas en cuanto a la mensuración de la pena son la falta de necesidad de realizarla. Son conductas que no tienen ningún tipo de circunstancia posible de justificación, que tienen fin de lucro y que fueron realizadas en infracción, son actos de corrupción, como he dicho al principio, en infracción a la normativa incluso internacional. Respecto al fundamento de la multa que vamos a solicitar, D'Alessio dice es una agravante genérica que comprende todos los delitos dolosos, penados con pena privativa de libertad. Su presupuesto es la actuación con ánimo de lucro del autor, el instigador o el partícipe, que lo hace solo compatible con esos delitos dolosos. El ánimo de lucro en este caso fue claro y en este momento la escala de esa multa es de 90.000 pesos, lo cual es un monto que para el monto de la maniobra es irrisoria. Si uno lo calculara con la ley reformada que está vigente hoy, sería una multa de 1,5 millones de pesos aproximadamente, que es la quintuplicación del beneficio del lucro documentado por la venta de estos autos. Si uno agarra la factura de venta de Guido Guidi, le resta la compra a Volkswagen, arroja 300 y pico mil de pesos. Eso es el beneficio indebido que se llevó esa empresa, que de haber competido en condiciones igualitarias no había nada que indique que tenía alguna chance o tenía las mismas chances que cualquier otra de llevárselo, y hoy eso es posible quintuplicarlo, insisto, por eso hoy la multa sería de 1,5 millones de pesos. La multa vigente por la legislación son 90.000 pesos, por eso vamos a solicitar el máximo de la multa. Entonces, por todo lo expuesto, voy a solicitar al tribunal que se absuelva a Álvaro Palencia Refino en orden a los delitos por los cuales fuera requerido a juicio y declarándose el cese de todas las medidas dictadas a su respecto, artículos 402, 530 y 31 del Código Penal. Se absuelva a Amado Boudou de las demás condiciones personales en orden al delito de uso de documento público falso por el que fuera requerido a juicio, 402, 530 y 31 del Código Penal. Se condene a Amado Boudou a la pena de, en principio por este hecho, 4 años de prisión,
inhabilitación especial y perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y costas por considerarlo partícipe necesario por instigación del delito de negociación incompatible con el ejercicio de función pública. Artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 54, 265 del Código Penal de la Nación y 530 y 31 del Código Procesal Penal. Por este hecho, la Fiscalía solicita 4 años de prisión. Tenemos la particularidad que venimos del primer tramo del proceso. Por ese hecho, la Fiscalía solicitó 3 años de prisión. La relación jurídica entre ambos hechos es de concurso real. La composición que nos permite el Código es entre el mínimo de 3 años, entonces, y el máximo que está dado por la suma de los 2 máximos de estos delitos. Es decir, la escala penal de la pena que en definitiva la Fiscalía va a pedir por el concurso real de los hechos de la causa Soto y los hechos de esta causa va de una escala de 3 años de mínima a la suma de 12 de máxima. Esa es la escala con la que la Fiscalía cuenta para componer el pedido de pena definitivo. Entonces, habiendo pedido 3 años en la causa Soto y habiendo solicitado 4 años en esta causa, la Fiscalía solicita la pena, que se aplique la pena única, en definitiva, por el momento, de 5 años de prisión, compuesta por el concurso real de la participación necesaria en el 265 y el concurso con el pedido de pena que pedimos en la otra causa. En cuarto lugar, voy a solicitar se condene a Benigno Alberto Vélez a la pena de 4 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, en concurso ideal con el concurso de uso de documento público falso, artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 54, 265, 296 en función del 292 segundo párrafo del Código Penal de la Nación y 530 y 31 del Código Procesal Penal. En quinto lugar, se condene a Daniel Gustavo Reposo, de las demás condiciones obrantes en autos, a la pena de 4 años de prisión, inhabilitación especial y perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y costas por considerarlo partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en concurso ideal con el delito de uso de documento público. 12, 19, 29 inciso 3, 40, 41, 45, 54, 265, 296 en función del 292 segundo párrafo del Código Penal, 530 y 31 del Código Procesal Penal de la Nación. Para esta pena en particular, lo que la Fiscalía evalúa es que si bien el aporte es puntual, es mucho más específico en el caso de Reposo, está reforzada la necesidad de una reacción penal por el cargo y la vinculación que él tenía con ser el titular de un organismo de control destinado justamente a evitar y a alertar sobre estos hechos y a impedirlo en caso de que los detecten. En sexto lugar, se absuelva a Guido Guidi de las demás condiciones obrantes en la causa en orden al delito de uso de documento público falso por el que fuera requerido a juicio, artículos 402, 530 y 531 del Código Procesal. Se condena en séptimo lugar a Guido Guidi a la pena de 3 años de prisión en suspenso, multa de 90.000 pesos y costas por considerarlo partícipe necesario del delito de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, 22 bis, 29 inciso 3, 40, 41, 45, 54 y 265 del Código Penal, 530 y 31 del Código Procesal Penal de la Nación y se le impongan las reglas de conducta del 27 bis, inciso primero del Código Penal. Octavo, se absuelve a Fernando Guidi, de las demás condiciones personales en orden al delito de uso de documento público falso por el que fuera requerido, artículo 402, 530 y 531, y se condena a Fernando Guidi a la pena de 3 años de prisión en suspenso, multa de 90.000 pesos y costas por considerarlo partícipe necesario de negociaciones incompatibles con la función pública, artículos 22 bis, 29 ter, 40, 41, 45, 54 y 265 del Código Penal, 530 y 31 del Código Procesal Penal. Lo mismo, las reglas de conductas también que se le impongan en función del artículo 27 bis, inciso 1. En décimo lugar, se disponga la destrucción
de la nota SIGEN 734-2009 SGN por considerarse apócrifa y se remitan testimonios de la sentencia al Ministerio de Hacienda y a la Sindicatura General de la Nación a los efectos que se estimen corresponder. Con eso he terminado el alegato. Muy bien, señor fiscal. Luego de esta jornada extenuante, vamos a hacer un cuarto intermedio hasta el martes 25. Como les adelanté, el próximo martes 18 no vamos a tener jornada de juicio porque debemos continuar con un juicio de violación. Así que vamos a ir después fijando cuáles van a ser las audiencias sucesivas. Lamentablemente ya vamos a tener que hacer convivir esta audiencia con otros 3 juicios abiertos, así que vamos a intentar con antelación y en la medida también de las posibilidades generar una sola jornada semanal, pero ya desde ahora les aviso que la próxima jornada va a ser el día 25 a las 9:30 horas, en la que comenzarán los alegatos de las defensas. Si entre los defensores han acordado un orden específico, háganselo saber al tribunal para únicamente después ponernos en contacto y también diagramar cuál va a ser la duración de cada una de las jornadas para no generar este tipo de situaciones que nos hemos visto impedidos de controlar por otros medios, así que nos lo informan por secretaría y así entonces lo iremos informando, pero la idea va a ser comenzar con las defensas el día 25, eso es todo. Señor fiscal general. No, me quedan ganas de hablar también, pero no, una aclaración. El 25 sí. Yo tengo alegatos en otra causa. Yo voy a ir, va a ser muy corto, se imagino 1 hora, 1 hora y media, y vuelvo a la audiencia porque entiendo que es derecho de las partes enrostrar la defensa al fiscal que hizo la acusación. Si estoy ausente va a ser unos minutos, 1 hora, después vendré. Solo esa aclaración. Bien, muchas gracias. Se tiene presente, entonces hacemos un cuarto intermedio. Que tengan todos buenas noches.